Muy bien, buenos días con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar la clase del feudalismo. Hablar del feudalismo es situarnos en el tiempo de la Edad Media, ¿no? Cuando hablamos de los tiempos antiguos, la Edad Media está situada entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media se da inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino, el Imperio de Constantinopla, que comúnmente se conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar muchos aspectos de la Edad Media. Entonces, la semana anterior hablamos una parte ya, ¿no? Lo que se llama el Imperio Carolingio. El día de hoy vamos a continuar parte de la Edad Media, lo que es el feudalismo. Y para eso tuviéramos que ubicarnos dos aspectos muy importantes dentro de la Edad Media. La Edad Media está dividida en dos bloques mm, fuertes o marcadas, podríamos decir. Sería la alta Edad Media y la baja Edad Media. La alta Edad Media comprende cuando los ciudadanos están mucho más abocados a las peleas, a la agricultura o en el campo rural. Y la baja Edad Media es cuando van a las ciudades y la parte urbana. Yo creo que ya sería el resumen general. Y con ese aspecto vamos a situarnos el feudalismo. El feudalismo está ubicado en la alta Edad Media, ¿ya? Esta es la continuación de lo que se dio del Imperio Carolingio, ¿no? De Carlomagno en adelante. Pasando este aspecto, vamos a, vamos a tener nosotros que ver en sí a qué se veía o qué es a qué se refiere exactamente cuando hablamos nosotros de feudalismo. Entonces el feudalismo nos abarca, y aquí vemos ahora sí, ya, en un tiempo del siglo X y el siglo XI. ¿Ya? Estamos viendo. Entonces el feudalismo se da su origen cuando los reyes, los monarcas, no pueden defender su territorio, ¿ya? De los ataques de los bárbaros, los vikingos, los musulmanes que estaban creciendo, entonces no podían ellos, en cierta manera, poder defender sus territorios, y en ese entonces ellos entregaban las tierras a unos señores feudales, que así lo denominaban, ¿no? A unos nobles. Entonces, en ese sentido, ellos podían entregar las tierras bajo una ceremonia. Entonces, los que obtenían las tierras, ellos eran llamados los vasallos, ¿ya? Se convertían en unos señores feudales, que ellos eran vasallos del rey, y a la misma vez estos nuevos vasallos, que se consideraban ahora como señores feudales, también tenían a su cargo a otras personas, que van a ser los campesinos. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar la primera parte en ¿ya? El origen del sistema feudal. ¿Ya? Los hombres, los campesinos, recibían las tierras como pago, y de tal manera que ellos ahora ya eran dueños de las tierras, hablamos hablando del señor feudal, y él disminuye lo que sería el poder de los reyes. ¿Ya? Ahora, estos hombres que obtenían las tierras eran nobles, y estos nobles eran los señores feudales. Ahí con un ejemplo vamos a ver con el gráfico. ¿Ya? Mientras los reyes eran incapaces de gobernar su territorio, y por eso entonces ellos empezaron a ceder territorio para no perder. Pero, ¿qué obtenían? Obtenían a cargo que los que recibían las tierras, ellos podían ir con apoyo militar, y asimismo ellos podían cobrar los impuestos, que era una manera de que los reyes sí o sí obtenían, ¿no? Ingresos. Pasamos un poquito más adelante y aquí vamos a ver, ¿no? El sistema político, económico, social del que implanta el rey, de esos entonces, los monarcas, se va a dar en tres aspectos muy importantes, ¿no? ¿Ya? Por la inseguridad que se va de los ataques de los vikingos, bárbaros y musulmanes, por esas nuevas oleadas de invasiones, ellos empiezan a perder poder, y entonces ellos entregan ciertos territorios para que pueda trabajar. ¿Ya? Vuelvo a aclarar que estamos en la alta edad media del trabajo en el campo, ¿no? La ruralización que se conoce, o en todo caso el abastecimiento y cobrar impuestos.
de esos feudos. ¿Qué eran esos grandes feudos? Eran lugares donde se trabajaba, donde estaba el castillo, donde se podía, había una parte que se conocía de los feudos, las tierras de los mansos, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Una parte, y la otra propiamente era de los campesinos que no tenían ni siquiera derecho, ¿no? Eran simplemente trabajados como esclavos. Esa parte ahorita lo voy a explicar con mucho mayor detalle, ¿no? Las causales del feudalismo se dieron tras la desaparición del Imperio Carolingio, ¿ya? Por esa inseguridad, entonces el rey empieza a ceder, como vuelvo a repetir. Y asimismo, los reyes garantizaban la seguridad de sus súbditos, y en este caso, a quienes entregaban la tierra. Si ellos le decían, nosotros te vamos a proteger militarmente, ¿ya? Y por otro lado, ¿no? El aumento del valor de la tierra por desaparición del comercio y la inseguridad. El feudalismo se va a dar en la relación del rey y el señor feudal. Y este señor feudal, ¿ya? Que también tenía otro a su cargo, lo que se va a llamar el vasallo. Entonces la relación entre el señor vasallo, que ahora va a ser, y sus siervos, también hay una relación. Yo te voy a explicar con un gráfico, aquí más o menos estamos refiriendo. Aquí está. Por un lado, nosotros podemos ver cómo el señor feudal, ¿ya? Que aquí en el gráfico lo vemos como vasallo, él sería el vasallo del rey. Pero asimismo, este vasallo era convertido en un señor feudal para el campesino. Dicho de otra manera, si a un lado está el señor considerado al rey, el rey tiene su vasallo. Y este mismo vasallo es considerado señor feudal, el que tiene las tierras. Y él es el que otorga las tierras al campesino de dos maneras. Uno eran los campesinos, llamados villanos, que tipo arrendatarios, que los villanos podían trabajar las tierras y ellos en cierta manera pagaban tributo, y otro eran unos campesinos de esclavos, que no tenían derecho a nada, simplemente trabajaban las tierras del vasallo y esos mismos ingresos, esos mismos tributos, llegaba el rey. Eran dos tipos de campesinos, los campesinos en cierta manera esclavos y los campesinos libres que lo consideran, ellos se les llamaba villanos. Ahorita vamos a explicar un poquito más todavía, con más detalle eso, ¿no? El rey, el vasallo y el campesino, ¿ya? En esta manera, el rey, el vasallo y el campesino. Y este vasallo es el considerado señor feudal, ¿ya? Un poquito más hemos aclarado. ¿Cómo se daba esa ceremonia? Esa ceremonia se daba en un homenaje, ¿no? Esa ceremonia se daba, como muchos lo dicen, con un beso en la mano. Y asimismo, la investidura que le daba el rey, en cierta manera, esa investidura era un símbolo. Y ese símbolo, ¿cómo lo agarraba? Un puñado de tierra y lo podía otorgar, o en todo caso, a veces le daba una vara o un anillo. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? De cómo el vasallo, o sea, el que va a obtener la tierra, cómo pone las manos dentro del rey, en señal de sumisión. Y asimismo, ¿ya? Él juraba obediencia al rey, ¿ya? Él juraba una obediencia, ¿ya? Y en la investidura, él le daba o un bastón, o lo ponía un anillo, o en algunos casos lo ponía lo que era un puñado de tierra. Era el símbolo que le estaba otorgando la tierra, y asimismo ahora este vasallo le debe a su rey la obediencia. Aquí lo vamos a ver con el gráfico de una manera ya mucho más clara. El rey, ¿ya? El señor, le va a brindar al vasallo, al que va a obtener la tierra, le brinda protección militar, defensa judicial, y le va a obtener en cierta manera, le va a dar ciertos sustentos. Mientras que el vasallo, él va a brindarle ayuda militar, ¿ya? Él le va a dar ayuda económica, o sea, lo que va a recaudar del campesino, finalmente va a llegar al rey. Aquí podemos ver, y además de manera más explicada, del vasallo al señor, del vasallo al señor. Entonces podemos ver la ayuda militar, el consejo y la ayuda económica, ¿no? Que estamos viendo.
Mientras del señor al vasallo, en la parte superior a inferior, era la protección, el sustento se le brinda tierra y una defensa jurídica, de cierta manera, para protección de su territorio, de las tierras que ha obtenido. Y aquí podemos ver la vivencia del señor feudal. Ahora él ya vive en un castillo, era un noble, ¿no? No era cualquier persona el que le otorgaba, sino eran los nobles. Entonces este noble ahora es el señor feudal. Él ahora va a determinar ciertas tierras, tierras comunales, tierras de los mansos donde están los villanos y tierra señorial donde se trabaja exclusivamente para el señor feudal y esto a su vez lo que va a haber es ese territorio, ya lo que se obtiene de ese trabajo va a ir directamente al rey, mientras que los mansos eran territorios donde le otorgaba a los campesinos que no eran esclavos, ¿no? Ellos podían trabajar su tierra, ellos libremente podían ir qué días trabajar, ellos tenían libertad de poder trabajar esa tierra, pero pagaban como un alquiler, un tributo, que era un poco diferente, ¿no? Ese tipo de campesinos. Aquí podemos ver, ¿ya? La reserva señorial donde era directamente trabajado para el señor feudal y eso eran trabajos para el rey, mientras los mansos eran feudos donde los campesinos trabajaban y ellos otorgaban parte de la cosecha, comida o simplemente prestaban horas de servicio, ¿ya? Pero eran libres, ¿no? Ellos eran considerados los villanos, campesinos, llamados villanos, que trabajaban en los mansos, territorios que no era parte del señorío, ¿ya? Muy bien. Pasamos un poquito más adelante, es el tipo del castillo de esos tiempos, el castillo medieval, ¿ya? Y aquí podemos ver la organización, estructura social. La estructura social siempre estaba el rey. Debajo del rey estaba el clero, ¿ya? Después estaba la nobleza y por último estaban los campesinos. La nobleza, el clero y el rey eran los privilegiados. Y los campesinos, aún siendo villanos o campesinos no libres, que se consideraban los esclavos, ellos simplemente eran la área no privilegiada. Y eso lo podemos ver aquí en este esquema que tenemos, ¿ya? Los clérigos, ni qué decir, los clérigos en cierta manera, las parroquias, los monasterios, era tener un gran privilegio, ya que ellos en cierta manera ponían las manos para el rey que ingresaba, hablando del Imperio Carolingio, y en estos tiempos, ni qué decir, los monasterios, el estudio va a crecer bastante en estos tiempos, de tal manera que los monasterios van a ser el antecesor, los primeros lugares de escuelas, y con el tiempo de ahí va a pasar a lo que va a darse, pero me voy a dar un poquito, ya, aquí está la religión, donde ellos van a empezar a dar inicio a las primeras universidades, ¿ya? Estos monasterios, ahí se van a dar los bastantes estudios, y de ahí van a nacer las universidades en esos tiempos, ¿no? La de Bolonia y la de Oxford. Justamente nacen desde los monasterios, desde ahí se da el impulso. Entonces regresamos un poquito a explicarte aparte de los campesinos, ya aquí vemos los campesinos libres y los campesinos no libres. Los campesinos libres, llamados villanos, y los campesinos no libres, los siervos o esclavos, que tenían que trabajar con sujeción. Ahí vemos los villanos, ya los libres, y los esclavos siervos que no podían trabajar. Y para terminar, aquí vemos las tierras ya divididas de una manera mucho más data, ¿no? La vivencia del señor feudal, uno. Dos, las tierras comunales de trabajo, de pastos para los ganados, las viviendas de los campesinos, las aldeas, los mansos donde trabajaban eran cedidas a los villanos a causa de tierra, perdón, de productos, o sea, le cobraban un cierto tipo de impuesto, ¿ya? O simplemente cedían parte de sus cosechas. Y las tierras reservadas al señor donde trabajaban los siervos o los esclavos que eran considerados. Ya más adelante creo que esto ya es un tema y finalmente va a ser la tarea. Eso sería un resumen general. Ahora vamos a brindar vamos a dar espacio a lo que van a darse las tareas, por favor. ¿Ya?